patologías colónicas que no son frecuentes y muchos de ellos no tienen resolución quirúrgica, pero tienen resolución médica. Fácil diagnóstico, fácil tratamiento, son unos cuantos. La próxima clase vamos a hablar de colon y eso. No creo que en la próxima clase podamos hablar de patología periorificial. Bueno, el primero de ellos es el prolapso rectal. Por el nombre creo que ya se imaginan de qué estamos hablando, ¿verdad? Yo no me acuerdo si... Esto es un término que tienen que manejar muy bien. Por anatomía, nosotros tenemos recto, que es todo esto que está acá arriba, ¿está bien? Y después tenemos el canal anal, que es esto que está acá abajo. ¿Cuál es el punto de transición? ¿Cómo yo sé cuál es cuál? Esto que están acá que ustedes están viendo se llama línea dentada. ¿Están viendo, verdad? Bueno, todo lo que esté por encima de la línea dentada es recto y termina en la unión recto-signo. Todo lo que está de acá para abajo es canal anal. ¿Está bien? Eso es para que tengan en cuenta. Lo que nosotros vamos a ver ahora, el prolapso rectal que nosotros vamos a ver ahora, recibe muchas clasificaciones, pero prolapso rectal propiamente dicho, propiamente hablando, es la exteriorización de todo el recto en todo su espesor y en toda su circunferencia hacia el canal anal. ¿Está bien? Eso es prolapso rectal. ¿Por qué les hablo de eso? ¿Por qué les comento eso? Porque hay una clasificación para prolapso rectal en donde yo tengo en cuenta la línea dentada. ¿Sí? Que nosotros no vamos a hablar de eso porque es difícil encontrar pacientes así y el tratamiento de esa clase de pacientes no hay tratamiento para esa clase de pacientes porque no interfiere en el día a día del paciente. ¿Está bien? Entonces por eso nosotros prolapso rectal es lo que nosotros vamos a ver y no esa clasificación. ¿Entienden? Solo les quería mostrar porque en muchas patologías periorificiales la línea dentada se utiliza mucho para clasificación. Por ejemplo, en la hemorroides se utiliza mucho la línea dentada. Y la hemorroides sí, a nosotros nos interesa la línea dentada porque en la hemorroides sí nosotros tenemos que ver hasta dónde llegamos para plantear el tratamiento. ¿Está bien? Solo para comentar, ¿verdad? Si es que miran esta imagen, acá por ejemplo, ya está nuestro plexo hemorroidal. ¿Sí? Nuestro plexo hemorroidal siempre va a estar, nuestro plexo hemorroidal interno siempre va a estar por detrás de la línea dentada. Y nuestro plexo hemorroidal superficial o externo siempre va a estar acá. Cuando nosotros hablemos de hemorroides vamos a hablar y vamos a hablar mucho de la línea dentada. Hoy no. Pero esto es solo para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo recto que sale acá, tuvo que pasar mi línea dentada y después recién mi canal anal para llegar acá. Significa que tuvo que recorrer aproximadamente 5 centímetros para salir en todo su espesor. Y eso puede causar obstrucción intestinal. ¿Está bien? No se olviden, línea dentada porque tiene forma de diente. Entonces vamos a seguir hablando nosotros sobre nuestro prolapso rectal. Entonces, ¿qué es el prolapso rectal? El prolapso rectal se refiere a una saliente circunferencial de espesor total del recto a través del ano. Ahí vamos. Vimos nuestra línea dentada y todo lo que está por encima de la línea dentada es recto. Todo el espesor,
toda la circunferencia de del recto tuvo que salir por la línea dentada y atravesar el canal anal que le mostré. ¿Está bien? Bueno, y acá estaba esa clasificación que les había comentado, ¿verdad? Prolapso de primer grado. Eso se va siempre escalando de abajo hacia arriba para decir, ¿verdad? Lo importante acá para nosotros es que si nosotros vamos a hablar de prolapso rectal, el prolapso rectal es un prolapso completo, total del recto. No les digo a ustedes que todo el recto sale afuera, sino que lo que les estoy diciendo es que toda la circunferencia del recto se asoma al canal anal. ¿Está bien? Eso es prolapso rectal. Entonces vamos a tener imágenes en donde yo tengo pacientes que tienen prolapso rectal. En este caso, prolapso rectal es todo el recto, ¿verdad? Si se dan cuenta en las dos imágenes, la cantidad de recto que sale es muy diferente, pero sigue siendo prolapso rectal. No es que nosotros vamos a tener una clasificación de nuevo de acuerdo a cuántos centímetros sale a través del canal anal. ¿Sí? Sí vamos a tener nuestras complicaciones. Por ejemplo, en este paciente nosotros ya estamos viendo que la punta ya está comenzando a sufrir necrosis, ¿sí? A diferencia de esto que está acá. El prolapso interno ocurre cuando se imagina la pared rectal pero no sale, y sería más exacto describirlo como una intususcepción interna. ¿Saben lo que significa una intususcepción? ¿Escucharon hablar? ¿No? Bueno, la intususcepción es: yo tengo todo mi colon, no importa de qué parte estemos hablando, generalmente ocurre más en el colon sigmoides. Entonces, todo esto es mi espesor, ¿verdad? Intususcepción es cuando ellos hacen una hernia interna. ¿Qué significa eso? Este colon proximal y esta porción de colon distal, la porción de colon distal sirve como anillo y el proximal ingresa dentro de la porción distal. Eso se llama intususcepción. ¿Está bien? En este caso nosotros no hablamos de intususcepción porque estamos clasificando como un tipo de prolapso rectal. ¿En qué clase de paciente nosotros solemos ver la intususcepción? Solemos ver en pacientes recién nacidos, paciente recién nacido y paciente pediátrico, antes de alcanzar los 3 o 4 años. Son pacientes que generalmente ingresan al servicio porque están con un cuadro obstructivo, paciente pediátrico. ¿Está bien? Esa clase de paciente presenta distensión abdominal, dolor, náusea, vómito. ¿Sí? El primer diagnóstico en esa clase de paciente es que yo tengo que sospechar una intususcepción. Le pido radiografía, y en la radiografía se constata y se ve como el colon sigmoides, la porción proximal del colon sigmoides ingresa dentro de la porción distal de ese mismo colon. Tratamiento, cirugía. Eso suele ocurrir principalmente en esos pacientes recién nacidos a quienes los padres le dan antes de tiempo nutrición. O sea, que le dejan de... ¿Sí? Nutrición. Le dan leche de vaca, le dan leche de fórmula y no terminan ese ciclo de darle leche materna. ¿Está bien? Ocurre mucho en esa clase de pacientes. Si nosotros vamos a hablar de frecuencia, si nosotros vamos a hablar de adultos, es mucho más frecuente que eso ocurra en las mujeres antes que en los hombres. ¿Por qué es más frecuente que ocurra eso en las mujeres? Por la debilidad del piso pélvico. Es la misma situación que va a ocurrir en esas mujeres que tienen cistocele, que tienen uterocele, ¿verdad? Todo lo que sería, todos los órganos de la pared, todos los órganos que se encuentran por encima de la pared pélvica. Eso es uno de los motivos por el cual el ginecólogo trata de evitar lo máximo posible hacerle a una paciente una histerectomía total. Porque la histerectomía es una forma, es un órgano que ayuda a la resistencia y a la consistencia del piso pélvico. ¿Está bien? ¿Qué clase de pacientes son los que tienen más esta patología? Las multíparas. ¿Sí? Principalmente las multíparas que tuvieron parto vaginal. ¿Sí? Ellos pierden la fuerza del piso pélvico, ¿verdad? Entonces, para las mujeres, ¿verdad? Más
más frecuente a partir de la sexta, séptima década de la vida. Si nosotros, estoy hablando de mujeres, en el hombre no tiene mucho que ver la edad para que estos pacientes tengan esta patología. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cómo estos pacientes se presentan? Los síntomas incluyen tenesmo. ¿Qué era tenesmo? Así mismo, tenesmo. Podemos tener tenesmo rectal y podemos tener tenesmo vesical, ¿sí? Pero en las dos situaciones hablamos de eso, sensación de vaciado incompleto. Si hablamos de tenesmo vesical, estamos hablando de sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Si estamos hablando de tenesmo rectal, estamos hablando de sensación de vaciamiento incompleto del recto, ¿sí? Bueno, sensación de expulsión de tejido por el ano. Esto nosotros le llamamos clásicamente como sensación de masa en el canal anal. El paciente refiere que tiene una masa, refiere que le molesta. Muchos de estos pacientes son conscientes de su patología y cuando sienten que la masa se está asomando, ellos reintroducen la masa, ¿sí? Entonces por eso nosotros podemos hablar de que hay algunos pacientes que pueden reducir la masa y hay otros pacientes que no pueden reducir la masa. Desde luego esto es como la hernia, si el paciente no se trata, el canal anal va aumentando de diámetro hasta que eso deja de poder reducirse. ¿Está bien? Los pacientes que tienen prolapso rectal, en donde eso puede ser reductible o no reductible, estos pacientes suelen referir de que tienen moco o materia fecal en la ropa interior, ¿sí? Eso es muy frecuente. Yo no sé cómo es en Brasil, ¿verdad? Pero acá nosotros tenemos con frecuencia esta clase de pacientes, principalmente en el interior, en el campo. Y esta clase de pacientes muchas veces no vienen por la sensación de masa o porque tienen que estar reintroduciendo y reintroduciendo la masa. Estos pacientes suelen venir justamente porque ya es muy constante la salida de materia fecal en la ropa interior y les molesta, solo por eso. Por otra cosa no llegan a él. Siempre yo puedo tener una alteración en la defecación en estos pacientes. Algunos pacientes se pueden presentar con obstrucción o estreñimiento y otros pacientes pueden tener diarrea. No está muy claro cuál es la fisiopatología para que esas dos situaciones ocurran, pero se cree que en cuanto más largo sea el prolapso, más posibilidad de diarrea antes que estreñimiento. ¿Por qué ustedes creen que ocurre eso? No tanto, ¿verdad? Acuérdense que nosotros, la materia fecal llega del yeyuno ilio por la válvula ileocecal hasta el colon. En el colon, toda la materia fecal que llega en el colon es líquida. Y a partir del colon, el colon comienza a absorber los líquidos para que la materia fecal salga sólida. Entonces, que el paciente tenga un prolapso hace algo que simula un intestino corto. Entonces el paciente no tiene el tiempo para que eso se pueda absorber, entonces el paciente suele tener diarrea. En cuanto más corto sea el prolapso, ahí sí más cerrado tengo el canal anal, entonces mi paciente puede presentar estreñimiento. ¿Está bien? Eso es lo que suele ocurrir. O sea que eso es lo que, si nosotros vamos a hablar de la probable fisiopatología, eso es lo que probablemente ocurra. ¿Por qué hablamos de probable fisiopatología? Porque el síndrome del intestino corto, yo tengo que tener una falta del intestino, me tiene que faltar una porción, pero en este caso no pasa. En este caso el paciente sigue teniendo el intestino. Entonces probablemente el hecho de prolapsar hace que el paciente tenga una disminución de toda la reabsorción en esa porción del intestino. Entonces el paciente simula un intestino corto. ¿Está bien?
Muy bien. Tratamiento. Existen muchos tipos de tratamiento para estos pacientes. El diagnóstico no es difícil, no hace falta ningún estudio complementario para el diagnóstico, porque yo estoy viendo el prolapso. ¿Está bien? Entonces, estudios diagnósticos o estudios complementarios o laboratorio para explotación no tienen mucha repercusión. Ahora sí, si nosotros vamos a pedirle estudio a estos pacientes, el estudio se basa exclusivamente para plantear el tratamiento. ¿Por qué plantear el tratamiento? Existen muchas técnicas para la resolución de esta patología. Só uma dúvida. No caso da diarreia, que vai simular o intestino curto, que no caso não vai conseguir absorver totalmente a água. Aí o experimento, no caso, fica acima da linha dentada, no caso, que causa essa obstrução, de acordo com... No, es así. En cuanto más largo sea tu intestino prolapsado, más posibilidad de diarrea. En cuanto menor sea el intestino prolapsado, en esa clase de pacientes sí puedo tener estreñimiento. ¿Por qué? Si tengo intestino largo, adentro tengo intestino corto y entonces no hay tiempo de reabsorber. Si tengo el intestino corto, tengo el canal anal que evita que mi paciente tenga materia fecal porque simula un anillo obstructivo. ¿Está bien? Y en vez de obstruir, estriñe. ¿Está bien? Entonces, cuanto más corto, o sea, intestino corto, prolapso corto, estreñimiento. Prolapso largo, diarrea. ¿Está bien? Bueno, siguiente. Como les dije a ustedes, el diagnóstico no es difícil. Yo voy a ver, o mi paciente me va a mostrar, doctor, tengo esto. ¿Está bien? Entonces no hace falta ningún estudio para esta situación. No tengo que pedirle nada para diagnosticar la patología. ¿Estamos ahí, verdad? Ahora sí tengo que plantear estudios, tengo que pedirle estudios para plantear el tratamiento. En este caso el tratamiento es quirúrgico. Entonces el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué es, doctor, lo que yo tengo que pedirle a mi paciente? Bueno, básicamente el tratamiento consiste en dos posibilidades. Uno, le corto y le reseco la porción prolapsada. ¿Está bien? Ese es uno de ellos. El otro, vuelvo a reintroducir toda la porción prolapsada y fijar dentro de la cavidad abdominal. Esas son las dos situaciones en las que los tratamientos básicamente consisten en eso. ¿Por qué le digo los tratamientos? Porque en la literatura van a encontrar que existen más de 100 técnicas quirúrgicas solo para tratar esta patología. Ahora, de acuerdo a cómo yo le encuentro a mi paciente, yo voy a plantear el tratamiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes le encuentran a un paciente así, ustedes tienen que pedir estudios complementarios para ver cómo se comporta el peristaltismo de la porción prolapsada. ¿Qué significa eso? Si mi paciente sigue teniendo peristaltismo, si sigue teniendo buen tono en la porción prolapsada, yo puedo reintroducir y utilizo. Reintroduzco, hago una fijación dentro de la cavidad abdominal y mi paciente sigue utilizando. ¿Está bien? Si esa porción del intestino ya no funciona, yo tengo que resecar y hacer anastomosis, porque yo voy a reintroducir eso, pero eso va a causar cuadros obstructivos en mi paciente, porque ya no va a tener peristaltismo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, preparación preoperatoria. En la preparación preoperatoria yo voy a incluir todos los estudios que incluyan el tránsito del colon. Yo tengo que ver cómo se comporta mi colon. En ese caso, entonces, manometría anorrectal. Un estudio en donde me dice el tono de mi peristaltismo, en donde me dice cuánto tiempo tarda mi peristaltismo en liberar o en aflojar esa contracción, o si esa contracción es suficiente para producir el peristaltismo de la materia fecal. Manometría. Todo me dice yo hago el estudio y me trae un informe en donde me dice cuántos milímetros de mercurio contrae esa porción del colon. ¿Está bien? Manometría anorrectal.
Estudio de latencia motora del nervio pudendo. Esto es un estudio del nervio en donde me va a decir cómo es en esa porción, cómo manda la señal. ¿Está bien? Si la señal que llega a esa porción es suficiente para seguir con mi peristaltismo, porque yo puedo estar frente a un hilio funcional. ¿Se acuerdan qué es un hilio funcional? Nosotros no dimos esa patología quirúrgica. Suena pero no atiende. ¿Se acuerdan de la clasificación de obstrucción intestinal? Sí. ¿Cómo era la clasificación de obstrucción intestinal? Tem mecânico, funcional. Muy bien. ¿Y cómo era el mecánico? O mecânico é para uma aderências, brilhos, entra nessa. ¿Y la funcional? E a funcional já é problema realmente, eu não lembro direito. Peristaltismo. Mas a de peristaltismo. ¿Y qué yo necesito para el peristaltismo? Inervação mesmo. Ahí está. Também. Bueno. Electromiografía es para evaluar cómo se está comportando la musculatura en esa región. ¿Está bien? Cómo se comporta el músculo liso de mi colon. En cinematografía es mandarle contraste y filmar cómo baja la materia fecal. En síntesis, todos mis estudios preoperatorios consisten en evaluar si sigue funcionando o no ese recto que se prolapsó. Si sigue funcionando ese recto que se prolapsó, yo puedo plantear reintroducir, fijar, todo bien. Si mi paciente no tiene funcionamiento, tengo que resecar ese recto y hacerle una anastomosis colo-anal, colon sigmoides más ano. ¿Está bien? En eso consiste el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Bueno, la forma de operar a mi paciente. Yo puedo hacer cirugía abdominal o cirugía en el canal anal. La cirugía abdominal generalmente nosotros dejamos si es que yo quiero reintroducir todo el todo el recto. Entonces yo le hago una laparotomía exploradora o en la actualidad le hago por laparoscopía. Voy a introducir todo el colon y con una malla, no es parecida, es igual, pero de forma diferente. Voy a usar una malla que también es de polipropileno, la malla que nosotros utilizamos para las hernias. ¿Está bien? Es una malla parecida, pero en este caso esa malla se va a ir a la pared del sacro, a la pared posterior del peritoneo parietal, y voy a hacer en forma de red alrededor de mi recto para que el recto no caiga otra vez y no haga de nuevo la patología. ¿Está? En el caso de hacer una resección, muchas veces se opta por hacer solo una resección anal. ¿Qué es lo que yo hago? Yo voy a abrir la mucosa de mi recto y voy a subir hasta ingresar dentro de la cavidad abdominal, resecar la porción más alta de mi recto y resecar la porción más baja de mi recto, y quedarme solo con el canal anal, toda esa línea que yo les mostré que se encuentra por debajo de la línea dentada, y con mi colon sigmoides, y hacer la anastomosis entre ellos. ¿Está bien? En esta clase de pacientes, como son patologías crónicas, muchas veces no hay la necesidad de entrar en la cavidad abdominal y liberar todo el ángulo esplénico, todo el colon descendente y todo el colon sigmoides para que pueda llegar hasta el canal anal. Esto generalmente se queda todo alargado a consecuencia del peso que produce el recto en el prolapso, entonces muchas veces no hace falta ingresar. Si hay necesidad, tampoco hay ningún inconveniente. Se puede hacer por abierta o se puede hacer por laparoscopía, en donde yo ingreso dentro de la cavidad abdominal y despego el colon esplénico, el ángulo esplénico, el ángulo que está en contacto con el vaso, todo el colon descendente y el ciego. Despego de la pared y hago que eso alcance hasta el ano. Y le hago una anastomosis, voy a unir los dos. ¿Está bien? En eso consiste el tratamiento.
ahí ya depende. ¿Cuál es el mejor tratamiento siempre? Según nuestras literaturas y según la recaída o la recidiva de la enfermedad, a pesar de toda esta situación, a pesar de la necesidad de hacer estudios preoperatorios, la resección y anastomosis del recto enfermo, la resección del recto enfermo y la anastomosis entre el colon sigmoide y el canal anal sigue siendo el mejor tratamiento. ¿Por qué? E nesse tratamento ele vai estar com o paciente vai evacuar normal? Sí, evacúa normal, no hay ningún problema porque el esfínter es el que evita que nosotros tengamos liberación. Entonces mi paciente siempre tiene todavía esfínter, porque la patología es intestinal. El esfínter queda íntegro porque nuestro esfínter, el esfínter del canal anal, viene de los músculos, no viene del marco colónico. E normalmente qual dessas duas que faz, doutor? Retira mesmo a porção colapsada ou volve a introduzir? Bueno, y ahí va a depender, como le estaba diciendo, el planteamiento y el tratamiento que yo le voy a hacer a mi paciente va a depender de nuestros estudios complementarios. Si en nuestros estudios complementarios me dice tu intestino no está, tu recto no está funcionando, resección y anastomosis. Si me dice está funcionando, bueno, vamos a hacer eso. Pero como le estaba diciendo a ustedes, el tratamiento muchas veces depende del médico. Esto es lo que me va a decir a mí. Si yo, por ejemplo, soy más, Si yo soy más conservador, yo le voy a pedir estos estudios y voy a ver cómo se comporta y voy a reintroducir mi colon y hacer una cirugía conservadora. No caso, com a reintrodução, não tem risco de ocorrer de novo? Muy bien, eso es lo que estamos hablando, eso es lo que vamos a llegar. Si yo quiero ser conservador, hago esto. Si yo quiero resecar, reseco. ¿Qué te dice la literatura? La literatura te permite que hagas lo que vos quieras, pero te avisa. Vos podés ser conservador, pero en un 50 a 60% vos vas a volver a tener prolapso. Entonces, lo mejor, en mi opinión, es resecar. Sí, porque el número de recidiva es muy alto en estos pacientes. Te dice, vos podés hacer lo que vos quieras, pero va a tener recidiva. Avisarle a tu paciente. ¿Está bien? Porque puede que no ocurra más nada, pero hay esa posibilidad de que vuelva a haber prolapso. Por eso en la literatura de ustedes, por eso en el Schwarz de ustedes van a leer que a pesar de que existen las dos formas de tratamiento, el mejor tratamiento es la resección porque tu paciente ya no va a volver a tener prolapso rectal porque ya no va a tener recto. ¿Está bien? E no caso com a reinserção, coloca a malha também, né? Sí, se coloca la malla. Sí, Depende mucho de la técnica. Hay algunos que le colocan malla, hay otros que fijan la mucosa del colon a la pared rectal, perdón, a la pared del saco. Técnicas y técnicas hay. Então, mas aí no caso, que nem aquela imagem que você mostrou, que já estava bem, né? A parte já estava ficando necrosada no finalzinho. Tem que ser essa recessão mesmo. Eso es lo que, bueno, como les dije a ustedes, siempre depende del cirujano. Pero ese que ustedes vieron, por ejemplo, donde hay la necrosis, hay técnicas que te dicen que vos sacás la necrosis y haces tu anastomosis y reintroducís. Porque eso es solo la cara interna del colon. Afuera estamos bien. O sea, no sé si puedo decirle afuera ahora porque sigue siendo adentro. Pero entienden, ¿verdad? Eso significa que esto es lo que está necrosado. Acá afuera estamos bien. Entonces yo puedo resecar esa mucosa y hacer puntos para unir las partes sanas. Y no pasa nada. ¿Qué van a hacer ustedes? Você ia cortar. Nosotros en el instituto hacíamos la resección y cortábamos. Había la posibilidad de reintroducir, pero nosotros siempre cortábamos porque los pacientes que nos venían así eran CA, ¿verdad? Pero solo por eso. Era sacar o sacar. Pero si ustedes llegan a tener pacientes, ahí van a ver cómo ustedes, con lo que ustedes quieran. Mal no está si ustedes quieren ser conservadores, pero la literatura te dice que hay alta tasa de recidiva de la enfermedad. Tem muita diferença de um para o outro, né? O intestino vai continuar funcionando igual. El intestino va a seguir funcionando igual. En algunos
en algunas situaciones el paciente hace síndrome del intestino corto, pero yo tengo forma, con mi nutrición, yo puedo contrarrestar eso. Entonces yo le hago una dieta astringente y le pido a mi paciente que coma mucho más cereales, avena, ¿verdad? Y mi paciente no tiene diarrea, tiene síndrome del intestino corto. El síndrome del intestino corto consiste en cualquier patología en donde yo hago una resección del colon o una resección de las asas delgadas, mi paciente se queda sin una porción, se queda con el intestino corto, entonces no le da la suficiente distancia para absorber todo el líquido de la materia fecal. Entonces mi paciente constantemente tiene diarrea y constantemente pierde electrolitos y hace desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo se contrarresta eso? El paciente tiene que cambiar su forma de nutrirse y tiene que comer más alimentos astringentes para evitar eso, para evitar perder electrolitos, y toma mucha agua. Otra cosa no se puede hacer en esa clase de paciente. E mesmo reintroduzindo, tem que fazer a mesma dieta, doutor, ou fica normal? Y si nosotros optamos por reintroducir, es porque nuestro intestino para nosotros está funcionando bien. En ese caso no hay nada, no hace falta, porque lo que llegue a esa porción del intestino va a recibir la misma absorción que recibía normalmente. E no caso não tem, tipo assim, um risco de outra parte do intestino? No, el prolapso es rectal, solo rectal. El colon sigmoides no tiene esa facilidad de prolapso porque está muy arriba. ¿Por qué nosotros tenemos prolapso rectal? Porque el recto se encuentra por encima del piso pélvico. Está encima del piso pélvico. Si ustedes llegan a entrar en una cirugía y se les deja tocar el colon, ustedes van a ver cómo el colon duerme sobre el piso pélvico. Ese es el motivo por el cual hace el prolapso. Sin embargo, el colon sigmoide está bien arriba. Tá? É isso que eu estava na hora de fazer essa cirurgia retal mesmo direto. É por imagem, alguma coisa assim, porque como que eu vou ver para saber se está certinho? Como? Assim. A via que ela está perguntando, Não, a via de fazer a retal. cirurgia. Se vai ser a via de imagem. Fazendo por la via retal. E aí tem alguma imagem, alguma coisa para poder Para mirar? hacer la cirugía. Retal. No hace falta, porque lo que vos vas a hacer es, ahora les voy a mostrar, porque parece que acá, sí, acá está. Este es el prolapso, esto es lo que está saliendo, ¿está bien? Lo que yo voy a hacer es, yo voy a resecar toda la circunferencia del colon que está saliendo, del colon enfermo, y yo voy a ver en mi canal anal la porción sana que está adentro. ¿Está bien? Y lo único que yo voy a hacer es, yo veo la porción sana porque yo estoy haciendo mi cirugía por el ano, entonces yo esa porción sana voy a agarrar y voy a suturar por mi canal anal. Terminó la cirugía. Lo que yo hice fue resecar la parte enferma y la parte sana, hice esto. Entonces no hace falta que yo ingrese dentro de la cavidad abdominal porque yo tengo ya afuera lo que yo voy a resecar. Entonces no pasa nada. Es lo que está haciendo acá. Este es A, este es el B, este es el C, este es el D, este es el E y este es el F. ¿Está bien? Así estaba mi canal, entonces yo lo que hago es resecar todo y en mi canal anal, en el orificio del ano, hago en forma circunferencial mi anastomosis. ¿Está bien? Y el resto agarro el tiro corto. No es tanto así, ¿verdad? Pero para que tengan noción. Bem facinho, ó. Já sei fazer. Eu tô querendo visualizar, quem eu tô... Como que é a parte dela quer saber? Aí cortou. Aí Aí corta, fica assim, aí corta aqui uma parte quando ela é cruzada. Bueno, Tem que subir e supongamos sair. esto. ¿Está bien? Bueno, esto está así. Este es mi canal anal, que está bien. Será? Nossa, esse machinho. Será que está bem mesmo? Bueno, esto es así. Esto que ustedes están viendo es así.
canal anal, ¿verdad? Recto. Todo esto está sano, porque esto no se moviliza, esto no se prolapsó. El prolapso viene de acá arriba. ¿Está bien? Entonces, esto que ustedes están viendo vino de acá y pasó por acá, pero no hay absolutamente nada acá que evite la cirugía. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a ver esto hasta dónde está y yo voy a cortar en circunferencia para resecar mi colon. ¿Está bien? Y yo me quedo ahí, colon sano arriba y canal anal. O sea, yo saco esto es lo que yo voy a cortar y entonces yo me quedo acá sano y arriba un colon sano. Y ese colon sano de arriba yo agarro, asomo, estiro y hago mi sutura en esto en forma de anillo. Sí, en forma de anillo. Acima de la línea dentada. Encima de la línea dentada, porque mi prolapso viene de encima de la línea dentada. Entonces yo tengo 5 centímetros de canal anal sano. Y ese canal anal sano es lo que yo voy a suturar con mi colon sano que quedó allá arriba, que va a asomarse con mi cirugía. No caso, a estrutura no caso nessa parte dentada, é isso? É lá? Sí, eso es lo que yo voy a suturar. Eu tô me deixando como que a gente vai conseguir? Como que estrutura que é tão pequenininho. É, como que introduz? Como que ela vai introduzir? É pelo canal anal mesmo. Pronto, gente, enfia El pelo canal anal. Sí. Sí, ustedes ya, bueno, ¿saben la especuloscopía, verdad? Sí. Bueno, nosotros tenemos un instrumental. Agora você falou. En donde yo voy a introducir eso, voy a separar eso y yo voy a ir suturando y movilizando para poder hacer todo eso. É lá que pelo menos então tem que abrir. Lá tá bem bonito. Vou fazer uma especuloscopia anal. Era essa a dúvida do pessoal. Ele não estava querendo comer E vai, quantos centímetros tem isso daí normalmente? ¿Cómo? Quantos centímetros tem normalmente? En el canal anal. Prolapso. No, ese puede llegar desde 5 centímetros hasta 15 centímetros. Mas esse aí é bem grande, né? El recto, no, es larguísimo. El recto es 555. Aí Eu tô Mas vendo aquele a parte abdominal que você falou, que a gente faz ela para musculatura. Vai ser menos agressivo. Y eso es lo que estamos diciendo, que es una cirugía conservadora. Mas nesse caso, Pero ahí lo que nosotros hablamos, Custo-benefício. ahí lo que nosotros dijimos, yo puedo ser conservador, pero yo voy a ser conservador si mi intestino sigue funcionando. Si mi intestino no sigue funcionando, yo tengo que ser agresivo. Ahora, si yo quiero ser conservador y no quiero hacerle esa cirugía, resecarle a mi paciente, yo tengo que ser consciente de que la recidiva de la enfermedad es muy alta. ¿Qué significa eso? Mi paciente, yo voy a reintroducir todo mi intestino, pero hay posibilidad de que mi paciente vuelva a tener la enfermedad. esse caso aqui eles esperam muito, né? ¿Cómo? Sí. Ele tava quase muito Parece una cola. Entonces, y acá están las dos cirugías. Esto es un ejemplo de cómo se hace la resección anal y en este caso cómo se hace la fijación. Acá, si ustedes ven, esto está fijando a la pared y está levantando para evitar que eso vuelva a caer. ¿Dudas hasta ahí? Diagnóstico no es difícil, como le digo a ustedes, porque yo voy a ver el prolapso, entonces no hay ningún estudio complementario para llegar a mi diagnóstico. Quando não se exterioriza total, no caso do diagnóstico vai ser só pelo fato do paciente chegar e dizer que está sentindo essa massa, né? Frequente? Só que você toca assim, eu acho. No caso, a gente toca, né? Quem não pode dizer assim, tocar. El paciente que tiene prolapso anal, prolapso rectal, él reintroduce su prolapso. Porque ele sente um negócio. Sí, él sabe y reintroduce. Isso aí não dói, não. Não dói, não? No. En cuanto mayor É por isso que não vai no médico. Exactamente, ese es el motivo por el cual el paciente no se va a consultar. Imagínense, el paciente así. Dolor es lo que menos siente. Com certeza. Aquele dela que introduzia ainda não. No, ese ya no se introduce mucho. Gente, como é que a pessoa Ele deixa vai chegar? deixa chegar no tamanho que ela deixa. Yo les digo, nosotros teníamos pacientes que venían así a la
que venían así para sus cirugías programadas. Sí, venían para sus cirugías programadas. Le íbamos a operar de cualquier otra cosa y nosotros... Vesícula. Aí viu prolapso. Nosotros en el instituto cuando hacíamos la historia clínica, nosotros teníamos que hacer historia clínica, o sea que nuestro examen físico era un examen físico general, porque nosotros teníamos que buscar metástasis antes que el paciente entre al quirófano. Entonces nuestro examen físico era general. Si el paciente iba a operar de la tiroides, ligaba a tacto rectal. Era tiroides el problema. Pero nosotros siempre hicimos así, porque nosotros siempre buscamos metástasis. Y nosotros teníamos pacientes que iban a venir para hacer su restitución de tránsito. Paciente con cualquier patología que estaba con ostomía y nosotros íbamos a hacer la restitución de tránsito. Íbamos a volver a unir eso y nosotros veníamos y encontrábamos pacientes con prolapso. Deus Y está viniendo para su restitución de tránsito. Não dá, né? Já fazia tudo, né? Y ahí hacemos todo ya. Esa clase de pacientes, nosotros no hacíamos la reducción, nosotros reintroducíamos todo, porque cuando nosotros hacemos la restitución de tránsito, nosotros sí o sí cortamos una porción del intestino, que es el intestino que está bacteriorizado. Entonces nosotros sí o sí cortamos, entonces como nosotros cortamos, el prolapso se trata como Tira também. ¿no? Sí. E tem cheiro aí? No. El prolapso en ese caso, si nosotros vamos a hacer la restitución de tránsito, cuando nosotros vamos a hacer restitución de tránsito, siempre esa porción de intestino que queda sobre la pared abdominal, nosotros siempre resecamos y hacemos anastomosis. Resecamos eso porque estuvo en contacto con el exterior y todo eso. Entonces hacemos anastomosis. Y el hecho de cortar un pedazo de intestino y anastomosar ya hace que automáticamente el prolapso ingrese dentro de la cavidad abdominal y ya no caiga porque no tiene centímetros de sobra y no hace falta mallas ni nada como ustedes dirían acá. Teníamos pacientes así. Nos preguntamos cómo vivía y Normal. eso es lo mínimo que tengo, doctor. Oh, meu Deus. Cara. E quando eles colocam pra mim de novo, doutor, sai direto ou... Quando ele faz isso, tipo, sai ou não? No, si es que nosotros le hacemos la cirugía. Esse mesmo dia que saiu. ¿O de qué estamos hablando? Do prolapso. Sí, pero vos me estás preguntando si sale con el esfuerzo cuando el paciente reintroduce o cuando hacemos la cirugía. Não, quando antes de fazer cirurgia. No, si nosotros hacemos la cirugía, eso puede ir cayendo, pero con el tiempo. No es que el paciente, yo lo veía hoy, se fue al baño a la tarde y salió. No caso é Eso reprodução es do paciente. crónico, eso vuelve a ocurrir con el tiempo. Ahora, si el paciente es de esos pacientes que reintroduce su prolapso, sí, con el estornudo sale. Cualquier maniobra basal que haga el paciente, eso hace que salga el bulto. ¿Está bien? Imagina se eu sair. Sí, ahí también. Levantar um galão de água. Ah, Ah, vendeu no cu, Vamos a seguir. Vamos a hablar un poco del vólvulo. ¿Saben qué es un vólvulo? Vai, Neto, arrasa. Sabe? Intestino gira sobre su eje vólvulo. ¿Está bien? ¿Por qué viene a consultar al paciente? Cuadro obstructivo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los vólvulos ahora. El vólvulo se presenta cuando hay torsión de un segmento del colon lleno con aire sobre su mesenterio, o sea, sobre su irrigación. Puede ocurrir en el 90% de los casos en el colon sigmoides porque el colon sigmoides es móvil y tiene su meso redundante. ¿Qué significa eso? Tiene el meso largo. Y solo en menos del 20% suele ocurrir en el ciego o en el colon transverso. Particularidad y diferencia. En el colon transverso y en el colon sigmoides, como ellos son largos y redundantes, el vólvulo ocurre de esta forma. Está colgado así de esta forma. Eso es así. Con una línea le voy a dibujar. Colon ascendente, ángulo hepático, y ahí hace esto mi colon transverso. Sí. Después ahí hace esplénico, colon descendente, y acá abajo hace de esta forma mi colon sigmoides. ¿Está bien? Eso es lo que dicen las imágenes, ¿verdad? En el libro, pero es mentira.
Realmente hace así. Bien acá, y lo que supuestamente es el colon sigmoides hace esto. ¿Está bien? Se queda colgado de esa forma. El vólvulo del colon sigmoides y del colon transverso, como están colgados así en forma de una hamaca, giran sobre su eje de esta forma. ¿Está bien? O sea, asa proximal, asa distal, acá en esto que cuelga hace de esta forma. ¿Está bien? Eso va para colon transverso y colon sigmoides. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Sin embargo, el ciego que está acá abajo, como es una bolsa, él gira sobre su propio eje, hace una torsión sobre su propio eje. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre lo que ocurre con el colon transverso, colon sigmoides y el ciego. ¿Entendieron, verdad? Lo que ocurre. Vai ser sempre em cima dos campos, ¿é isso? No. Eso es para mostrar nomás. Siempre el vólvulo siempre va a ser en el lugar donde cuelga. ¿Está bien? En la porción más distal de la pared abdominal del peritoneo, el lugar en donde se encuentra mucho más largo el meso. Ese va a ser el lugar en donde el paciente va a hacer su vólvulo. ¿Estamos hasta ahí, verdad? Un vólvulo puede reducirse en forma espontánea, pero con mayor frecuencia causa obstrucción intestinal y puede progresar a estrangulamiento, gangrena y perforación. Obstrucción intestinal significa giro, detención de heces y gases. ¿Está? El dolor en esa clase de paciente va a ser un dolor tipo cólico. ¿Por qué dolor tipo cólico? El dolor se va a presentar cada vez que el peristaltismo del colon llegue a la obstrucción. Entonces va a ser así.